En la clase de hoy voy a trabajar directamente con el libro Estática del bit y vamos a ver directamente lo que estábamos comentando en la clase anterior. Les recuerdo que hay un punto relevante que es el capítulo 2 en lo que se refiere a fuerzas en el plano. En este capítulo 2 tenemos lo que llamamos fuerzas concurrentes o fuerzas sobre una partícula. Hay dos temas que es importante que ustedes revisen: cálculo de suma de fuerza o resultante y cálculo de sistemas en equilibrio, partículas en equilibrio, donde la suma de fuerza igual 0. Son los dos temas más importantes y relevantes y que nosotros vamos a ocupar absolutamente durante el semestre y especialmente cuando entremos en la materia de resistencia de materiales, donde vamos, o yo les voy a mostrar, hoy me interesa que ustedes aprendan a ver cómo podemos calcular el tamaño de algunos elementos, son usuales en sistemas de transporte, ver si efectivamente esos elementos resisten las fuerzas para las cuales están supuestamente diseñados. Vamos a analizar lo que se conoce como factores de seguridad, porque es importante saber cuán seguros son los elementos que ustedes van a usar en los diversos sistemas de transporte, desde el punto de vista si son capaces de resistir las fuerzas que les son aplicadas. En la última clase vimos este capítulo 3, sistema equivalente de fuerza, y entramos a ver qué es lo que era el concepto de momento de una fuerza. Vimos lo que eran fuerzas internas, fuerzas externas, vimos lo que era el principio de transmisibilidad, vimos los conceptos básicos de lo que es el momento de una fuerza, visto desde el punto de vista vectorial y fundamentalmente desde el punto de vista escalar. Los ejercicios que yo les voy a hacer llegar a la guía, que están resueltos, yo les presento en general 3 métodos de solución, depende del problema. Un método algebraico, que se basa exclusivamente en esta fórmula que ustedes pueden visualizar aquí, F por D. Método vectorial, que es este producto vectorial R cruz F. Por último, un método gráfico que indudablemente en el libro no está desarrollado, pero yo se los muestro en la guía de ejercicios, la guía número 2, que se va a instalar en el aula. Y me interesa que lo vean, porque es un método bastante fácil, como yo lo comenté, me parece, en una clase anterior. Esto fue lo que nosotros vimos, momento en el plano. Aquí está planteada la fórmula para calcular el momento respecto al punto O en el plano, y lo mismo respecto a un punto B en el plano. Si ustedes se fijan, esto se puede hacer en forma escalar, no necesita hacerse en forma vectorial. Esto es importante. Enseguida vimos en la clase anterior y terminamos la clase viendo estos ejercicios que están resueltos. Distintos procedimientos y formas de calcular fuerzas, calcular distancia, manteniendo el momento con el mismo valor. Y recordemos que el momento lo que nos indica es el valor de la posibilidad de que un cuerpo gire respecto a un punto. Ahora, podrá girar o no girar dependiendo de otras condiciones, pero nosotros tenemos la posibilidad de calcular la posibilidad de giro. Aquí hay un ejercicio resuelto que también yo se lo indiqué. Está hecho en forma vectorial, pero podría haberse hecho en forma escalar sin ninguna dificultad. Bastaría trabajar con las componentes rectangulares y la distancia horizontal y vertical, y tendríamos el mismo módulo obtenido acá, es decir, este valor, exactamente igual. Entonces, repito, ustedes pueden trabajar con esta componente rectangular, en este caso en el eje Y, y la distancia sería la distancia en X.
y el momento de la fuerza horizontal multiplicado por esta distancia vertical sería el momento producido por la fuerza Fx. La fuerza Fi produce un giro negativo respecto al punto B, sentido horario, y la fuerza Fx también produce un giro negativo. Por tanto, ustedes pueden ver que el resultado es un negativo. Ahora, aquí está desarrollado en forma vectorial. Y si ustedes se fijan, el resultado final está en el eje Z, el catongo, lo cual implica que este giro en realidad representa el módulo del vector, porque el vector es perpendicular al papel. Y aquí dice negativo porque es en sentido horario. Entonces, si ustedes lo hacen, repito, en forma escalar, súper fácil. Aplican la fórmula F por D, sea cual sea la fuerza que estén actuando. Es la forma más elemental y más fácil de transformar este problema vectorial en un problema en el plano. Ahora, si alguien, y ustedes deberán saberlo muy bien, con las matemáticas que tienen, si lo resuelven en forma vectorial, aquí está la relación. Aquí está la multiplicación directa del producto vectorial, pero ustedes podrían esto hacerlo a través de un determinante, como ya se vio anteriormente. El determinante, en la primera fila, tiene los vectores unitarios I tongo, J tongo, K tongo. En la segunda fila tiene las coordenadas X y Z. Y en la tercera fila tiene las componentes del vector fuerza. Ese determinante reemplaza a esta solución. Ustedes pueden usar cualquiera de las dos, las que les parezca más fácil. Esto es momento respecto a un punto cualquiera en el plano. Hay una serie de ejercicios, aquí hay unos en 3 dimensiones. Yo también en la guía les puse unos en 3 dimensiones. Me interesa que le echen un vistazo para que vean que tampoco tienen ninguna dificultad si usamos esta fórmula. Producto vectorial, R cruz F. Pero a mí me interesa fundamentalmente, repito, en el plano. Este tipo de ejercicio. Momentos producidos por fuerzas en el plano. La solución de estos ejercicios está en el solucionario del libro. Está disponible al final del aula. Ustedes lo pueden encontrar en el Drive. Lo pueden bajar a ver la solución de los problemas. Me interesa a continuación mostrarles otro elemento que para mí es importante para la materia que viene a continuación, que es lo que conocemos como momento de pares. Aquí hay un tema que se llama momento en un eje cualquiera. Esto yo en este curso no lo voy a usar en particular, así que me voy a saltar este punto. Voy a ir directamente a lo que conocemos como momento de pares de fuerza. Cuando hablamos de pares de fuerzas, como aquí lo muestra, este punto que viene a continuación, estamos hablando de algo que va a ser bastante común para nosotros, que es lo que vemos aquí, momento de un par. ¿Qué se entiende por momento de un par? El momento producido por dos fuerzas que tienen una particularidad, como ustedes lo ven aquí en la figura. En esta figura tenemos una fuerza F con signo positivo en esa dirección y una fuerza F con signo negativo en esta otra dirección. ¿Qué nos está diciendo esto? Que un par de fuerzas son dos fuerzas de igual dirección paralelas, pero paralelas y no colineales, de sentidos opuestos e igual módulo. Esto es importante. Si estas dos fuerzas tienen el mismo valor numérico, son paralelas y de sentido opuesto, estamos hablando de un par de fuerzas. Este par de fuerzas siempre va a tender a producir un giro, ya sea en sentido antihorario o en sentido horario. Hay una serie de relaciones que ustedes van a encontrar aquí, pero la más importante de todas
curiosamente es esta que aparece aquí. Ustedes se fijan, es la misma fórmula que usamos cuando vimos momento de una fuerza respecto a un punto. F por D. ¿Cómo interpretamos el F por D en esta par de fuerzas que está en el espacio? De manera muy simple, y se muestra aquí. Estamos hablando de que el módulo del momento que produce este par de fuerzas, porque este par de fuerzas va a tender a producir un giro. Entonces, el módulo de este vector, que es lo que a nosotros nos interesa, es igual a F por D. ¿Y qué es lo que es F? Bueno, una de las dos fuerzas. Una de las dos. Da lo mismo, cualquiera de las dos. Estamos hablando del módulo. En términos absolutos, el módulo. ¿Y qué es lo que es D? La distancia perpendicular entre estas dos fuerzas. Eso es D. La distancia perpendicular entre las dos fuerzas. Cuando yo multiplico la distancia perpendicular entre estas dos fuerzas por una de las dos fuerzas, obtengo el valor de este momento. Se llama momento del par. ¿Cómo entendemos eso? Con algo que yo comenté en la clase anterior. Si yo hago un momento en un punto cualquiera de esta fuerza que estoy mostrando aquí no produce momento, porque ya sabemos que una fuerza que pasa por el punto donde queremos medir momento no produce momento, porque la distancia es cero. Si yo hago un momento en este punto de esta fuerza que está acá, esta fuerza va a producir un giro antihorario respecto a este punto. Y esa fuerza tiene un momento igual a esta distancia perpendicular por F. Eso es todo. Es súper fácil. Momento par. La distancia perpendicular entre las fuerzas por el valor de una de las fuerzas. Y eso nos produce un momento. Ese momento es perpendicular a este plano. Como nosotros vamos a trabajar en un solo plano, de este momento solamente vamos a ver el giro. No vamos a ver el vector. Y por tanto nos interesa solamente el módulo. Esto. Eso es momento de un par. Aquí tiene un ejemplo claro y preciso. Cuando nosotros queremos soltar las tuercas de la rueda de este auto, usamos una llave de este tipo. Se llama una llave de cruz. Con una mano hago una fuerza hacia arriba y con la otra hacia abajo. Eso va a depender si lo estoy apretando o lo estoy soltando. Si lo estoy soltando, probablemente esta fuerza va a ser hacia arriba y esta hacia abajo. Al revés. Si lo estoy apretando, no son las fuerzas al revés. Yo tengo un par de fuerzas. Una fuerza con cada mano de sentido opuesto. Eso va a tender a hacer girar la tuerca. Que se está produciendo un giro. Y eso permite soltar o apretar la tuerca. Ahora, es curioso lo siguiente, el siguiente fenómeno. Si yo tuviera el auto levantado y la rueda estuviera en el aire, sin freno, y aplico este par de fuerza, la rueda va a tender a girar. No la tuerca, sino que la rueda va a tender a girar. ¿Por qué? Porque sobre la rueda estoy aplicando un momento que produce giro en la rueda. Ahora, que ese momento, que sea un momento par, lo aplique en cualquier punto, da exactamente lo mismo. Porque el resultado de el giro de esto, es independiente del punto de aplicación. Esto es súper importante. Cuando tengo un momento par, ese par va a producir un giro en cualquier parte del plano donde está el par. Porque no va a depender de la distancia de ese punto, sino que solamente depende de la distancia entre el par de fuerzas. Ustedes se fijan, yo esta identidad la puedo mantener, esta igualdad, diciendo F1 por D1 es igual a F2 por D2. Siempre y cuando, si tengo estos dos valores aquí, haga que el producto de estos dos tenga el mismo módulo. Esta fuerza va a ser más grande, esta distancia más chica, o viceversa. Nosotros podemos cambiar el valor de la fuerza y de la distancia para que nos dé igual en los dos lados de la ecuación. Entonces, esto es lo que conocemos como momento par.
que repito, solamente tiende a producir giro, nada más que giro. No puede producir movimiento lineal, porque la suma de estas dos fuerzas siempre va a ser cero, ya sea este par o sea ese. Si tomamos estos dos pares juntos, vamos a ver que la suma de las fuerzas en esta línea es cero y la suma de fuerzas en esa línea es cero. Por tanto, aparentemente aquí no hay fuerzas, pero sí hay giros. Este va a producir un giro anterario y este también, pues son iguales. Hemos puesto que son iguales. Eso es lo que aquí tienen otro claro ejemplo, lo que se denomina pares equivalentes. Si yo multiplico esta fuerza por la distancia perpendicular entre ellas, de aquí tenemos un cubo, me da este valor de momento. Pero este valor de momento también lo puedo obtener con estas dos fuerzas que son distintas a las anteriores y con otra distancia. O con la misma fuerza y variando la distancia. Aquí cambiamos la posición de las fuerzas a un plano superior y sigue dando el mismo momento, exactamente el mismo giro. Eso es el efecto de un par de fuerzas. Tendencia al giro. Y no importa dónde ubiquemos el momento del par, en cualquiera de los planos. En este caso, este momento es perpendicular, el vector momento es perpendicular al plano XZ. Por tanto, el par de fuerzas que están aquí, yo lo puedo ubicar en cualquier parte del plano XZ y me va a dar el mismo valor de F. Este par lo puedo cambiar a cualquier parte del plano XZ, ya sea hacia arriba o hacia abajo, en planos paralelos al XZ, y el momento va a seguir siendo el mismo. ¿Y de qué depende? De una de las fuerzas por la distancia perpendicular entre ellas. Es la fórmula más fácil para resolver un momento un par de fuerzas en el plano, que es lo que realmente a nosotros nos va a interesar. Aquí hay una forma de transformar este par en este. Y obviamente que van a ser exactamente iguales. El giro que produce este par es igual al giro que produce este par. De alguna forma es una confirmación de la fórmula que ustedes vieron anteriormente. Y los planos, los pares se pueden trasladar en planos paralelos, se pueden cambiar el valor de las fuerzas, el valor de la distancia, mientras el valor del momento se mantenga igual. Momento de par. Esto recuérdenlo de forma muy habitual, porque lo vamos a ocupar muchísimo en el tema que viene a continuación. Aquí hay un caso concreto, suma de pares, obviamente porque son momentos. Ustedes saben que los momentos yo los puedo sumar. Si estos momentos están en el plano, con mayor razón, yo puedo sumar todos los giros en el plano. Todos los posibles giros en los planos. Los momentos, en este caso momento un par, indudablemente que el resultado es un vector momento, perpendicular al plano del par. Ese vector momento tiene la particularidad que es como momento de un par, yo lo puedo trasladar a cualquier parte, este vector, manteniendo su dirección y su sentido. En este caso lo hemos trasladado al origen de coordenadas, punto O. Y el fenómeno es exactamente igual a este e igual a eso. Y este momento no, como es un vector, se puede componer en X, Y y Z, que son las componentes de un vector cualquiera. En este caso, un vector momento. Eso para indicarle que efectivamente yo puedo tener giro en todos los ejes. A mí en particular me interesa el giro en uno solo de los ejes si este par está en un plano concreto. Este punto es importante, nosotros lo vamos a ocupar con algunos ejercicios. Descomposición de una fuerza dada en una fuerza y un par. ¿Cómo se explica esto? Este caso está explicado en 3 dimensiones, pero también lo podemos entender en el plano. Esta fuerza que está aplicada en el punto A produce un momento respecto al punto A. Pero esto yo lo puedo transformar en esto. Es decir, yo puedo trasladar esta fuerza F al punto O
Y en el punto O coloco dos fuerzas F iguales y opuestas. ¿Qué logro con eso? Que esta fuerza con esta se anulan mutuamente. Entonces, es como poner en una ecuación 3 dividido por 3. Es decir, una variable cualquiera multiplicada por 3 y dividida por 3. Matemáticamente yo puedo simplificar 3 partido por 3 y no me queda nada. ¿De acuerdo, no? Aquí pasa lo mismo. Yo agregué dos fuerzas igual y opuestas, yo podría sacarla y no pasa nada. Se mantiene exactamente esta figura, ¿no? Pero cuando yo hago esto, aquí se produce algo curioso. Esta fuerza F, con el menos F de acá, produce lo que acabamos de ver, momentum par. ¿Cuál es el resultado entonces? Que yo puedo decir que esta figura es equivalente a esta, con este paso intermedio. Porque claro, el resultado final, ¿cuál va a ser? Que F y menos F producen un par, un momento par, en sentido antihorario. Y F, que la puse ahora no, va a quedar presente como una fuerza individual, F, y el momento del par. Entonces es curioso que cuando yo traslado una fuerza de un punto cualquiera a otro, se me genera la misma fuerza en el nuevo punto más el momento par. Eso es interesante. Pero también existe, obviamente, la posibilidad de esto transformarlo en esto. Pasar desde aquí hacia acá. Es decir, esto es en los dos sentidos. De este pasar a esta figura o de esta figura pasar a eso. Estos dos sistemas es lo que se denomina sistemas equivalentes. El efecto sobre este cuerpo va a ser exactamente igual que si yo hago esto sobre el cuerpo. ¿Me explico? Si este es el centro de gravedad de una pieza, yo aplico esta fuerza, este cuerpo, si estuviera aislado, tendería a desplazarse en esa dirección y al mismo tiempo a girar en el punto O. Es decir, ese cuerpo, repito, se va a desplazar y va a girar. Y he aplicado una sola fuerza en el punto A. Resulta que esto, según esta teoría, lo puedo hacer equivalente a esto. ¿Y qué tengo acá? Ahora, en el punto O tengo una fuerza que va a hacer moverse eso en esa dirección, más un giro que lo va a tener a hacer girar respecto al punto O. Y este efecto es exactamente igual a este efecto, desde el punto de vista de movimiento. En el caso del buque que veíamos en la portada de este capítulo, esto implicaría que con esta fuerza el buque se va a desplazar en esa dirección y al mismo tiempo va a tender a rotar respecto al punto O. ¿Cómo puedo lograr esto? Bueno, haciendo la fuerza en O y produciendo un giro en el punto O. Ahora, ¿cómo lo producimos? Esa es otra alternativa. ¿Cómo logramos producir ese par de fuerzas? Este que está aquí. Hay varias alternativas. Por ejemplo, imagínense que esto es un buque. Si yo tiro del buque con un remolcador amarrado por el costado del buque, el buque va a tender a avanzar y al mismo tiempo va a tender a rotar. ¿Qué podría hacer yo? Colocar, o sería exactamente lo mismo, colocar un buque alineado con el eje del buque para tirarlo y colocar a este lado, por estribor, y por el lado de babor, un remolcador a cada lado que hagan la misma fuerza y a la misma distancia entre ellos para que el buque gire. Y ahí estaría produciendo el momento un par. Dos remolcadores empujando uno por cada lado con la misma fuerza. Eso sería un par de fuerzas, que solamente produce este giro. La idea es hacer que el movimiento de un cuerpo con este sistema sea exactamente igual que con este. Entonces se llama sistema equivalente. Este es equivalente con eso. Hay una equivalencia, repito, formalmente no son iguales, pero hay una equivalencia en los efectos que va a producir.
Y ustedes lo pueden ver, aquí está desarrollado desde el punto de vista matemático. Pero repito, todo esto que tenemos aquí también se puede hacer en el plano. Claro, porque la fuerza yo la puedo trasladar directamente, que ustedes conozcan, en el plano. En el momento del par, repito, es una de las fuerzas del par, una de las dos, por la perpendicular entre las líneas de acción de estas dos fuerzas. Eso sería en el plano. Aquí hay un ejemplo extraño, me lo voy a ver aquí, donde yo hago fuerza en sentido distinto con la mano en el mango de esta llave y hago girar la tuerca. Parece curioso, ¿no es cierto? La única particularidad es que estas dos fuerzas van a ser iguales si es un par, y efectivamente con ese par de fuerzas yo puedo hacer girar la tuerca, aunque las manos estén tirando en sentido opuesto. Eso parece muy curioso. Los invito a que traten de analizar por qué se produce un momento. Y yo puedo hacer girar esta tuerca haciendo fuerza en el mismo lado de la manilla, con las dos manos, una fuerza hacia un lado y la otra hacia el otro lado. Eso es sumamente interesante y se los dejo como inquietud para que ustedes lo revisen y analicen por qué esto va a producir giro. Y si hay alguien que no se convenza, perfecto, lo podemos revisar. Pero nos interesa que lo haga. Aquí tenemos un problema entre dimensiones con pares de fuerza. Y aquí tenemos uno en el plano. Esto me interesa que lo revisen. Por ejemplo, aquí tenemos un par de fuerzas. Estas dos fuerzas. Esta fuerza que está acá y esta acá. Si la identificamos y las dos son iguales, tengo el momento un par. ¿Qué significa eso? Que respecto al punto O, tengo giro producido por esta fuerza, esta que está acá, que va a ser esta fuerza por esta distancia horizontal. Enseguida, tengo este par de fuerzas. Aquí tengo dos formas de ver el problema. Y ustedes pueden decidir cuál de las dos van a ocupar. La primera de ellas es que si yo no le hubiese dicho nada sobre el concepto de par de fuerza, ustedes habrían dicho, aquí tengo tres fuerzas. Una, dos, tres. ¿Estamos de acuerdo? Entonces me dicen, calcule el momento respecto al punto O, producido por las tres fuerzas. ¿Qué habrían hecho ustedes? Probablemente, que están al tanto de la materia. Habrían dicho, tengo esta fuerza vertical, respecto a este punto va a producir un giro horario negativo. ¿Cuánto es ese giro? Esta fuerza por esta distancia horizontal. Porque esta distancia horizontal es perpendicular a esta línea. Tengo un momento. Enseguida, esta fuerza que está acá produce giro respecto al centro O, sí, pues, perfectamente. ¿Cuánto vale el giro? Veamos, primero si es positivo o negativo. Esta fuerza va a producir un giro en sentido horario, por tanto negativo. ¿Cómo la calculo? Esta fuerza, el módulo, multiplicado por esta distancia vertical. En este caso, por el radio de este círculo. Y me da el momento producido por esta fuerza respecto al punto O. Y me queda esta tercera fuerza. Esta fuerza va a tender a producir un giro también en sentido horario, negativo. ¿Cuánto es el módulo de ese momento? La fuerza por esta distancia vertical, perpendicular a esta fuerza, que también es el radio de esto. Entonces tengo tres momentos, y los tres son negativos. Sencillamente los sumo y tengo el momento total. ¿Perfecto? Aquí tengo el momento de una de las fuerzas y el momento del par. Ahora, como ustedes saben, el concepto de par podrían haberse ahorrado un término. Les pueden haber dicho,
Esta fuerza vertical, por esta distancia, produce un giro negativo. Este par de fuerzas, este par, va a producir un giro también horario. ¿Y cuánto vale el momento del par? Bueno, una de las fuerzas, una de estas dos, por la distancia perpendicular entre las dos, en este caso sería el diámetro. Y tengo dos momentos, uno del par y otro de esta fuerza. Lo sumo y tengo el momento total en el punto O. Ahora, si yo sumo las fuerzas, resulta que estas dos fuerzas se anulan. Las dos son horizontales, pero tienen el mismo valor. En sentido opuesto, la suma vale 0. ¿Y qué me queda? Solamente esto. Entonces aquí lo que han hecho es trasladar esta fuerza a este punto, calcular el momento de esta fuerza, que produce un giro, y después agregamos el momento del par. Y eso es lo que está reproducido aquí. Es decir, todo este conjunto es equivalente a esto, o a esto, que es el resultado final. ¿Bien? Esto es equivalente a esto. Si yo aplico sobre este cuerpo, este momento de par, más esta fuerza, este cuerpo se movería exactamente igual que si yo le aplico estas tres fuerzas. Más aún, otra cosa interesante, ustedes pueden ver aquí. Resulta que yo puedo cambiar todo esto por otro modelo que produzca el mismo efecto. Si en vez de tener tres fuerzas aplicadas, aquí tengo una sola fuerza y un momento del par. Pero esto lo podría cambiar hipotéticamente por una sola fuerza sin momento de par. Es lo que está reflejado aquí. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, sencillamente, yo digo, para que este giro se mantenga en sentido horario, esta fuerza yo tendría que trasladarla hacia este lado. Porque si la pongo en cualquier parte de aquí, va a producir un giro horario igual que... ¿Cuánto la traslado? Ese es el tema. Bueno, sencillamente yo sé que este momento de par es igual a una fuerza por la distancia. Como ya tengo el valor de la fuerza, me falta la distancia. Entonces yo divido este momento por esta fuerza y obtengo la distancia horizontal, esta, a la cual tengo que colocar esta fuerza. Ese es el problema, así de simple. Esto es sumamente interesante que realicen este ejercicio. Aquí hay varios conceptos metidos entre medio. Está el concepto del momento de par, está el concepto de hacer un sistema equivalente, reemplazar este sistema por este, más simple, y este tan simple reemplazarlo por otro, más simple todavía, este. ¿Se dieron cuenta? Que hay varias alternativas, incluso más aún. Este momento del par podría haber colocado estas dos fuerzas verticales. Esta fuerza la habría colocado en este punto hacia abajo y esta fuerza en este lado hacia arriba. Y el problema sería exactamente igual. Y la solución sería la misma. Esta solución y esta. Son absolutamente equivalentes. Estos son los temas que me interesa que ustedes manejen. Y que hay otra solución equivalente a la anterior. Ustedes se pueden ver cómo se puede jugar un poco con esto. Se puede hacer sistemas equivalentes de distinta manera. Cambiando el momento del par, trasladando la fuerza a distintos puntos. Este momento del par se mantiene activo, ya sea en una condición o en otra. Ustedes se fijan, aquí mantengo un momento del par, pero la distancia que traslada la fuerza es más chica. O cambié el momento del par por otro valor más chico y trasladé la fuerza, de manera que esta fuerza igual va a producir un momento respecto al punto O, que sumado a este me da el momento inicial S. Ese es básicamente el concepto. Entonces, repito, yo puedo jugar con esto. Momento del par, lo puedo transformar en dos pares. Ese par lo podría transformar en un par de fuerzas ubicadas en alguna parte de este cuerpo. Es decir, hay muchísimas alternativas, muchas. Por ejemplo, este momento del par yo lo podría reemplazar por dos fuerzas
una en O y otra acá, ambas perpendiculares a esta línea. Si yo conozco esta distancia, puedo determinar cuánto es la fuerza la fuerza del par es igual a esto. Una hacia arriba, hacia acá, y otra hacia abajo en este punto. Sino que hay una cantidad de juegos que se pueden hacer siempre y cuando, respecto al punto O, mantengamos siempre este mismo resultado final. Y todos estos sistemas siguen siendo equivalentes entre ellos. Y más. Un bonito ejercicio, para que ustedes lo revisen, y ahí está explicado prácticamente toda la materia de lo que es momento de una fuerza, momento de un par, reemplazo de una fuerza por una fuerza de un par y sistema equivalente. Fundamentalmente eso es lo que es interesante en este capítulo para ustedes. Y especialmente, repito, ejercicios en el plano, como el que les acabo de mostrar. Aquí hay una serie de ejercicios de guía para que ustedes los revisen. Me interesan, repito, los ejercicios en el plano. Y la transformación de sistemas equivalentes. ¿Cómo transforma un sistema uno en otro? Después tenemos lo que se conoce como sistemas equivalentes de fuerza. Esto. ¿Qué es lo que es un sistema equivalente? Bueno, el que ya vimos. Ustedes se fijaron que los que vimos se componen de fuerzas y de momentos. Claro, porque cuando yo tengo un cuerpo rígido cualquiera, nosotros vamos a aplicar fuerzas sobre ese cuerpo, pero al mismo tiempo algunas de esas fuerzas van a producir o van a tender a producir giro. Y por eso que se llama sistema equivalente de fuerza. Es lo que uno va a encontrar habitualmente, un sistema general de fuerza. ¿En qué se traduce esto? En dos grandes ecuaciones vectoriales. La suma de fuerzas, que da una fuerza resultante, y la suma de momentos en un punto cualquiera, que me da un momento resultante. Entonces sería una fuerza resultante y un momento resultante. Entonces, cuando ustedes le hablen de sistema resultante de fuerza, sistema equivalente de fuerza, generalmente se van a componer de una suma de fuerzas y una suma de momentos. Prácticamente siempre. Esto tuviera en tres dimensiones, se generarían 6 ecuaciones. Suma de fuerza en X, resultante en X. Suma de fuerza en Y, resultante en Y. Suma de fuerza en Z, resultante en Z. Los giros, suma de giros en X, momento en X. Suma de giros en Y, momento resultante en Y. Suma de giros en Z, momento resultante en Z. Estas son las componentes de los vectores que ya vimos aquí arriba. De los momentos resultantes y fuerza resultante. Cuando estamos en el plano, por ejemplo, en el plano XY, ¿qué va a suceder? Que la fuerza en Z no aparece. Si vamos a tener sumatoria en X, resultante en X. Sumatoria en Y, resultante en Y. ¿Qué pasa con los momentos? Cuando trabajamos en un plano XY, el único eje de giro que a nosotros nos interesa es el eje Z. Por lo tanto, en el plano desaparece momento en X y momento en Y. Y solamente nos queda momento en el eje Z, perpendicular al plano. Por lo tanto, en el plano vamos a tener tres ecuaciones escalares. Sumatoria en X igual a resultante en X. Sumatoria en Y igual a resultante en Y. Y sumatoria en momento en Z igual a momento resultante en Z. Eso es lo que sucede en un plano único. Es con lo cual nosotros vamos a trabajar en este curso. Sistema resultante en un solo plano. Es un poco lo que uno podría ver aquí. Ustedes se fijan en este ejercicio, donde tenemos un sistema equivalente. Este conjunto de fuerzas lo trasladamos todo al punto O. ¿Cómo lo hacemos? Primero, sumamos todas las fuerzas, estas tres fuerzas, y nos da una fuerza resultante. No. Sumamos los momentos de estas tres fuerzas respecto al punto O y nos da un momento resultante no.
Esto sería el sistema equivalente en O, ¿no? Que es equivalente a esto que está acá. Y este es el sistema resultante. Se compone de una fuerza resultante y de un momento resultante. Esta fuerza resultante, obviamente que es la suma de las componentes en X y en Y. Resultante en X y resultante en Y. Y la suma de los momentos, en este caso, sería los momentos en el eje Z, o en el punto O. Ahora, también podríamos decir y reemplazar esto por una sola fuerza. Eso va a depender del problema, del caso que se trate, ¿no? Y ya sabemos que este momento entonces debe ser igual a esta fuerza por una distancia perpendicular entre el punto O y la fuerza. Eso, F por D, pero con de la Y, ¿no? Esto resume todo lo que me interesa de este capítulo. Esto. Y estas fuerzas podrían ser pares, podrían ser fuerzas individuales, da lo mismo. Incluso más aún, les voy a dar un dato. Si hubieran pares aquí, ¿cuál es mi consejo? Olvídense de los pares. Calculen todas las fuerzas en forma independiente, sin preocuparse si son pares o no son pares. Trabajen con fuerzas independientes. Y con eso se van a sacar de encima el problema del par. Si lo del par es un caso particular, que ustedes lo pueden calcular en forma muy fácil, o lo pueden calcular en forma normal, como dos fuerzas independientes, que tienen el mismo valor numérico, no importa. Que tienen sentido opuesto, tampoco importa mucho. Que tienen iguales direcciones, tampoco importa. Pero ustedes pueden usar perfectamente la fórmula F por D. Lógicamente que si ustedes van a hacer este problema en el plano, hay varias alternativas de solución. La primera es usar productos vectoriales, hacerlo en forma vectorial. La segunda alternativa es hacerlo en forma escalar. Y para eso yo recomiendo que las fuerzas las descompongan en X y en Y. De manera que trabajen con la distancia en X y la distancia en Y. Y la tercera fórmula es hacerlo en forma gráfica. De manera que ustedes calculan la distancia, se hace un dibujo a escala, y ustedes miden la distancia entre el punto O y la línea de acción de cada una de las fuerzas. Eso es en forma gráfica. Con eso pueden calcular el momento. Y la suma de fuerza también podrían hacerlo en forma gráfica, con un polígono vectorial, como está explicado en alguna de las guías, especialmente en la guía 1. Aquí hay unos casos en 3D. Aquí hay otra fórmula de hacer lo mismo que hicieron en el tema anterior. Lo mismo que se hizo acá, pero visto de otra manera. Que también se puede hacer, sin ninguna dificultad. Sí, hacer esto es exactamente equivalente a hacer esto. Cada uno adoptará el procedimiento que le parezca más cómodo, pero es exactamente el mismo resultado. Esta fuerza R es exactamente la misma acá, y además es la distancia entre el punto O y esta fuerza debería ser la misma que acá, si los problemas fueran exactamente semejantes. Este punto se conoce como sistema resultante, o sistema equivalente. Es el último punto de este capítulo que me interesa que ustedes manejen. Y la guía que yo se les va a colocar en el aula, que no sé si está ya puesta en este momento, ahí aparecen ejercicios donde calculamos momentos de fuerza y momentos de fuerza en distintos puntos. Entonces yo les voy a hacer llegar una guía dentro de estos días de sistemas equivalentes. ¿Cómo calculamos sistemas equivalentes y cómo trasladamos una fuerza de un punto a otro? ¿Cómo reemplazamos todo ese conjunto por una sola fuerza, si fuera necesario? Y eso es el tema que ustedes deberán manejar en esta parte. En el próximo capítulo, que es otro ejercicio que también es interesante, del mismo tipo, plano, hay uno que es súper simpático,
que les recomiendo que lo vean. Este ejercicio, alguna vez yo lo puse en una prueba, en mecánica 1, incluso me parece que una vez también apareció en un examen. Este ejercicio, o uno muy parecido. Y lo que se hace aquí es reemplazar los 4 remolcadores, o la idea es reemplazar los 4 remolcadores por uno solo. Exactamente. Hacer la conclusión, después de hacer el problema, desarrollarlo, que se puede hacer vectorialmente o se puede hacer escalarmente. Yo les recomiendo a ustedes que lo hagan en forma escalar. Cuando si alguien se maneja bien en la parte vectorial, no hay ningún problema. Pero les recomiendo que lo hagan en forma escalar. De hecho, aquí cuando se descompone en X en Y, está de alguna manera planteado para hacerlo en forma escalar. Sumamos todas las componentes de la fuerza en X en Y, sacamos la resultante, y enseguida hacemos un momento en el punto O, de toda la fuerza. F por D. Y este va a ser nuestro resultado. Ese momento más esta fuerza. Y esta fuerza es igual a estas dos fuerzas que están acá, que son las componentes de R. El resultado final es R y el momento de este momento. Y esto se llama momento de un par. Este momento se llama momento del par. Aunque sea un momento, pero se le denomina momento del par. Eso lo podemos reemplazar por esto. Súper interesante. Es decir, para hacer la maniobra que hacen los 4 remolcadores, yo podría hacerlo con uno solo. Un gran desafío, en una operación naviera, explicarle a un remolcador que haga el mismo efecto de los 4. Y ustedes, como ingenieros de transporte, deben ser capaces de analizar dónde coloco al único remolcador, en qué punto del buque coloco el remolcador para que produzca el mismo efecto de estos 4 remolcadores. ¿Cuál es ese efecto? Analicémoslo aquí, con este dibujo. El efecto va a ser que este buque va a tender a desplazarse en esa línea y al mismo tiempo va a ir rotando en sentido horario. El buque se va a ir corriendo hacia acá y va a ir girando al mismo tiempo. ¿Cuál es el objetivo de esa maniobra? Probablemente cambiar de posición al buque. Y esas son maniobras que se hacen con muy poca velocidad, de forma muy lenta, ¿no? De manera que permita reaccionar frente a cualquier imprevisto. Pero lo que se pretende hacer es que el buque se desplace en esta dirección y al mismo tiempo vaya girando. Y puede servir incluso para ubicarlo en la posición de un muelle, para hacer la descarga. O colocarlo al lado de otro buque en forma paralela. Ese ejercicio, repito, es muy importante y yo se lo recomiendo que ustedes lo revisen en detalle. Los ejercicios que están en el plano especialmente. Eso es lo que yo quería comentarles por la clase de hoy. Y en la próxima clase vamos a pasar al capítulo 4 de este libro, que es el capítulo de equilibrio, ¿no? Donde las ecuaciones que yo les comenté hace un momento atrás, es un sistema resultante. La suma de fuerza igual a un resultante y la suma de momento igual a un momento resultante, en equilibrio esas dos ecuaciones se hacen igual a cero. Si el resultante vale cero y la suma de los momentos también es cero. Eso es equilibrio. Eso es lo que vamos a ver en el próximo capítulo. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes en la clase de hoy. Vamos a revisar un poco este tema desde el punto de vista de las dudas que hayan quedado. Que las podríamos analizar a continuación, o